Gracias a Dios en esta mañana, hermanos, estamos iniciando nuestro segundo domingo, segundo servicio de este año 2026, y hoy inició con bastante frío, ¿verdad? Y pues es la temporada, es la fecha, y tenemos que seguir adelante pese a las inclemencias del frío. Les invitamos a que se cuiden, hermanos, no abusen de su juventud. Hermana Geo, no abuse de ello, cuídese, hermano. Aunque se ve muy joven, pues hay que cuidarnos todos, porque el frío está tremendo, hermanos, y es temporada de enfermedades respiratorias, así que hay que cuidarnos, cuidar a nuestros pequeños, nuestros niños, amén. Hoy, hermanos, ¿qué les quiero compartir? Pues precisamente un tema que tiene que ver con lo que culturalmente nuestro país celebra este famoso 6 de enero, este famoso Día de Reyes. En la Biblia realmente, hermanos, no aparece nada que tenga que ver con que ese día hay que traerle juguetitos a nuestros niños, y tampoco lo prohíbe, así que no se me preocupe, hermano, si usted lo hizo no es pecado, no hay problema con alguno, con que usted le haya traído juguetitos a sus niños ese día, hermano. Yo también lo hacía, era uno de mis días favoritos, y como usted sabe, creo que así ahora de adultos lo disfrutamos más que nuestros propios niños, ¿no es cierto? Creo que estamos más emocionados nosotros que ellos, pero de la misma manera, hermanos, quisiéramos estar emocionados por aprender de su palabra, ¿verdad? Vamos a quitar, hermanos, algunas ideas equivocadas de esta porción que hoy leímos. Vamos a tratar de aprender, y no digo tratar en el sentido de que ahí se va a quedar como un intento, hermanos, sino vamos a esforzarnos en de verdad ir a la Escritura y poder estudiar a fondo lo que solamente vemos como una historia más en la Biblia. Tiene tantas enseñanzas, tanta repercusión, hermanos, lo que hicieron estos hombres, que sigue repercutiendo, no en el 6 de enero, sino lo que hicieron estas personas en buscar a Jesús. Así que, hermanos, dice la Biblia, por favor ponga su vista, en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2 solamente, hermanos. Dice así la palabra de Dios, usted sígame con su mirada, yo voy a hacer la lectura. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, hoy en esta enseñanza, Padre, suplico la guía de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que sea el maestro que hoy va a enseñar, que guíe mis labios, Señor, para enseñar a mis hermanos, a tu pueblo que hoy vino ante ti, esta historia de estos hombres sabios que vinieron de un lugar tan lejano, única y exclusivamente buscando al rey que había nacido, tu Hijo amado. Ellos, Señor, pasaron tantas cosas buscando y siguiendo los pasos, el camino que tú les guiaste, Señor, hace prácticamente 2000 años para que llegaran donde había nacido tu Hijo Jesús. Ahora, Padre, te suplico que con tu Santo Espíritu hoy nos enseñes, abras nuestro entendimiento, Padre, para recibir esta enseñanza y sacar una aplicación que podamos nosotros replicar en esta vida cristiana en estos tiempos. No como cultura, Señor, no como tradición, sino más bien, Señor, como una obediencia que debemos seguir haciendo con la misma intensidad que estos hombres lo hicieron en esos tiempos. Hoy, Señor, ese es el propósito. En el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana que nos ayudes así a entenderlo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues esta mañana vamos a ver siempre trato de cada año sacar una enseñanza de esta porción, por la fecha que acabamos de vivir, y pues gracias a Dios podemos obtener una más. Y vemos aquí, hermanos, estos hombres que hoy la cultura, la tradición les llama los Reyes Magos. Y si analizamos la historia, pues ni eran reyes y ni eran magos, sino que eran unos hombres sabios. Usted puede haber leído y decir: ay, pastor, pero es que ahí dice que eran unos magos. Usted recordará que la Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y a veces, hermanos,
la traducción no está exactamente, y perdónenme la redundancia, traducida realmente como nosotros deberíamos de buscar. A veces, hermanos, en la traducción se pone sugiriendo lo que la palabra en su raíz etimológica enseña o muestra, y para entenderlo de una manera en el latín, en el español, pues ponen la palabra como sale, pero no es la palabra, hermanos, que es el significado real de que eran magos o no. Fíjense, hermanos, el propósito es que vamos a clarificar la identidad de estos hombres y el propósito del por cual fueron tras los pasos del rey, que de hecho, hermanos, esta mañana es el título de nuestra enseñanza: tras los pasos del rey. Y ahí, hermanos, entendemos el propósito, hacia dónde vamos. Tenemos que analizar, y vamos a hacerlo, hermanos, el fenómeno de la estrella. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que lo vieron? ¿Cómo es que lo siguió? ¿Qué cosa sobrenatural pasó ahí? Y también, hermanos, vamos a tener una enseñanza también de las ofrendas que llevaron estos hombres. ¿Qué significan? ¿Para qué fueron? ¿Cómo un niño necesita esas cosas? ¿Qué era lo que iba a suceder? Y esto, hermanos, es con el propósito de ayudarles a entender, quitando cualquier velo, cualquier analfabetismo, ignorancia, con todo respeto lo digo, de esta historia tan famosa de estos reyes magos. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice la Biblia en tres cositas, porque la cultura, nuestra cultura nos muestra, ¿verdad?, tres reyes. ¿Es así o no es así? Nos muestra, hermanos, que incluso tenían nombres que en la Biblia no aparecen, pero que la cultura, en la historia, nos dice que tenían los nombres de, ¿cómo se llamaban? Y Baltasar. Pero eso lo dice una tradición, la Biblia no lo menciona. Y aquí en México les llamamos de otra manera, ¿verdad? Malhechor, va a saltar, ¿y cómo es el otro? Pero ¿cómo se llama el tercero? Esa siempre se me olvida. No sé si sea raspar o va a gastar o no sé, algo así. Que es lo que hacen, ¿verdad? En esta fecha, va a gastar. Porque, ¿cómo gastaron? No sé. Pero, hermanos, se sugiere que son tres por las tres ofrendas que le llevaron al Señor. Mas, sin embargo, la Biblia no dice que sean tres. Sí menciona el plural magos, que quiere decir que bien podían haber sido dos o incluso hasta más de tres, pero no dice cuántos eran. Así que eso es importante, en realidad no. Lo que importa, hermanos, es el propósito y lo que hicieron para llegar. Pero también se nos muestra, ¿verdad?, que fíjense cómo es la cultura. Se nos muestra que venían en un caballo, en un elefante y en un camello. Y hasta hablan de que había un hombre de color oscuro, ¿verdad?, que es el que traía, el que venía a mi casa, porque era el más pobre. Fíjense, hermanos, hasta discriminación había. Imagínense nada más lo tremendo de la situación. Y ahí uno estaba ahí, pues, ¿y quién era? Baltasar es el moreno, ¿verdad? Aquí en mi casa solo llega Baltasar. ¿Por qué? Porque es el pobre. Nada más porque es negro. Caramba, de veras. Y fíjense hasta dónde llegaba la ofensa. Y nosotros, ¿cómo lo veíamos? No, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero qué tremendo. Así que vean tantas cosas. Pero fíjense, hermanos, qué interesante que realmente lo que vamos a ver hoy es una profecía cumplida que anunció el profeta Isaías en el capítulo 60. Vayamos ahí. Isaías 60, hermanos, vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a analizar precisamente que la visita, la búsqueda de estos magos de Oriente es una profecía anunciada por el profeta Isaías. Capítulo 60, por favor, hermanos. Versículo 6. ¿Llegó usted? Dice ahí la palabra de Dios: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Fíjense, hermanos, desde ahí estamos viendo que se está cumpliendo
la profecía de estos famosos magos. También, hermanos, el Salmo 72 nos anuncia algo similar. Vaya usted al Salmo 72 para ir viendo precisamente el propósito de quitar el analfabetismo espiritual. Salmo 72, hermanos, no lo podemos leer todo porque es algo extenso, pero fíjense, hermanos, cómo empieza el versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y si seguimos, hermanos, leyendo, se darán cuenta que lo que están aquí profetizando, hermanos, este salmo y el profeta Isaías, es precisamente esta visita, esta búsqueda, estos famosos reyes, estos famosos hombres, estos famosos magos. Sin embargo, la ciencia, fíjense, la ciencia y la historia nos cuentan una historia aún mucho más profunda y más interesante. Si nos vamos en términos astronómicos, hermanos, vamos a sacar 0, ¿verdad? ¿Alguien aquí es astrónomo? ¿Verdad que no? ¿Astrólogo? Espero que no. Si no, pues pulsarlo de una vez. No, está bien, hermanos. Pero, hermanos, tiene que ver todo eso, tanto la astronomía como la astrología. Hermanos, vemos que hay un objeto que los guía hasta el lugar preciso donde había nacido el niño Jesús. Se mueve y guía, hermanos, a personas con una precisión milimétrica sobre una casa específica que no encaja con el comportamiento natural de lo que estamos leyendo. Dice la Biblia que una estrella los guió hasta Belén, ¿no es así? Pero, hermanos, no, si vamos a la naturaleza, si vamos a la ciencia, no encaja con una estrella normal que está a millones de años luz de aquí, ardiendo en una combustión nuclear. Imposible creer que fue una estrella como la que vemos en el cielo. Imposible. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que analizar? A mis estudiantes, hermanos, precisamente, acuérdense que hay una regla de estudio que se llama literal. ¿Y cómo es la regla? No podemos tomar todo literal hasta que sea imposible soportarlo. Así que, hermanos, descarte la idea que esas 3, como nos dijeron, ¿verdad? Que esas 3 estrellas alineaditas son los 3 reyes magos, ¿verdad? Y que una de esas estrellas fue la que guió a los reyes hasta la casa de Belén. Así que, hermanos, tampoco. Si analizamos la ciencia, hermanos, esas tres estrellas que nos dicen, de hecho, entre ellas están a millones de años luz entre ellas, y forman lo que se llama la constelación de Orión, el cinturón de Orión. ¿Sí sabía eso, verdad? Así que no tiene nada que ver con lo que la cultura, la tradición nos ha enseñado. Ahora, pues nuestros niños, nosotros mismos crecimos con eso, hermanos. Ese no es el problema. Al final de cuentas, eso cuando uno está grande ya lo entiende y lo puede comprender de una manera, sobre todo en la Biblia. Pero, hermanos, imagínense ese fenómeno. Imagínense que usted está en una ciudad desconocida y de repente hoy lo que está de moda, un dron luminoso baja del cielo para guiarlo por la calle exacta, calle por calle, cuadra por cuadra, hasta llegar a la puerta exacta de un lugar específico. ¿Quién lo puso? ¿De dónde bajó? Si no lo bajó usted, tiene que buscar quién lo hizo. Ahora, hermanos, estos sabios, que es la traducción real de magos, vieron no un simple evento cósmico fortuito, sino fue una señal totalmente diseñada por Dios, por el Creador, para conectar, escuche bien, iglesia, para conectar el conocimiento humano con la revelación divina. ¿Cómo lo vamos a entender? A la luz de la Biblia, porque aquí está. Hoy vamos a aprender y vamos a descubrir quiénes eran estos hombres.
independientemente de la cultura del Día de Reyes que hacíamos en nuestro país, su viaje, hermanos, sigue siendo tan relevante para nosotros en estos tiempos. Vamos a ver de dónde vienen, cuánto caminaron, por qué hicieron lo que hicieron y por qué su único propósito era adorarle. Ahora, hermanos, no eran judíos, no eran cristianos. ¿Sabe qué lo que eran estos hombres? Eran paganos. Es lo más interesante de la situación. Eran unos hombres paganos, buscando a Jesús para adorarle. Que muchos cristianos no lo hacen. Fíjense, ya vamos encaminando, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos. Ponga su Biblia en Mateo, regrese a Mateo. A ver si no sale Mateo. Mateo capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver la identidad y el origen de estos buscadores. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Eso ya lo vimos. Hermanos, vamos a ver para entender de qué oriente, de qué parte específica del oriente vinieron estos famosos magos, estos famosos reyes, estos famosos sabios. Usted vaya, por favor, hermanos, al libro de Daniel y vamos a buscar el capítulo 2. Vamos a ver, hermanos, cómo es que Daniel nos va a dar luz precisamente del origen de estas personas. Daniel capítulo 2, versículo 48. Daniel 2, versículo 48. ¿Ya llegó? Dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de ¿quiénes? De todos los sabios de Babilonia. Así que, hermanos, lo que nos hace entender esto de Daniel es que la tradición judía, en las enseñanzas de la tradición judía, se muestra y se enseña que estos posibles reyes magos en realidad era una casta de alumnos que venían, hermanos, directamente de Daniel. Por eso, hermanos, es posible entender que conocían las escrituras, que conocían la profecía, porque aunque eran hombres paganos, obviamente en la escuela de Daniel, que lo puso como el jefe de los sabios, estos hombres podían entender que había una profecía que se iba a cumplir en un niño llamado Jesús. Y por eso podemos entender que estos sabios venían precisamente de ese lugar llamado Babilonia, que hoy en día, hermanos, Babilonia se puede entender en el país actual que es Irak o Irán. De algunos de esos dos países salieron estos famosos sabios. Su procedencia, hermanos, de las tierras de Oriente nos dice la Biblia en Números capítulo 23, versículo 7. Números 23, versículo 7. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, en los montes de Oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. Aquí, hermanos, estamos viendo precisamente cómo en esos tiempos Moab, en los montes de Oriente. Moab, hermanos, se encuentra precisamente en las tierras que acabo de mencionar, en Irak o Irán. Precisamente de ahí es donde se cree que venían estas personas. Ahora, estas personas de tan lejos, y como les digo, eran paganos, tenían un propósito: la búsqueda de un niño. Mateo, regrese a Mateo capítulo 2, versículo 2. Y lo que hicieron, hermanos, fíjense, desde ahí encontramos el propósito en una pregunta que ellos hacen, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense, hermanos, ellos ya sabían que este niño iba a nacer para ser rey de los judíos. Así que estos hombres, por supuesto, eran sabios en las escrituras, en las profecías,
en la astrología y en la astronomía. Eran hombres sumamente preparados intelectualmente en todo sentido. Sabían bien lo que estaban buscando. Y de ellos, hermanos, lo que más llama la atención y lo que más nosotros tenemos que aprender es que, siendo paganos, lo primero que preguntaron es: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Algo que nos hace falta mucho que aprender. Pero dice que a ellos su estrella han visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermanos, estos hombres, como les digo, no eran magos en el sentido moderno de hacer trucos, ¿verdad? Sino que viene de una palabra etimológica llamada magi, así como se escucha, magi, que se traduce de una casta de sabios, astrónomos y consejeros reales que preparó Daniel. Y obviamente, hermanos, ellos vienen en una escuela que dejó Daniel, el profeta. Y probablemente, hermanos, por lo que acabamos de leer, ellos venían de una región de Persia, de Babilonia, de los países que les dije. Y es probable que conocieran las profecías de Daniel, quien siglos antes había sido el jefe de todos ellos en esa región. Ahora, fíjense, aquí está lo interesante. La palabra magos en plural, magi, que es la que se traduce como plural, magi, pertenece, hermanos, a una tribu medo-persa llamado los Magoi, así como se escribe y lo escucha, Magoi. Un participante de esta casta, hermanos, era una casta sagrada que parece haberse conformado de la religión persa, y aunque conservando algunas de sus creencias de origen extranjero, se les conocía como científicos orientales. Por eso se les conoce como sabios. Así que por implicación, hermanos, son sabios, científicos. Fíjense, hermanos, qué calidad de hombres, qué intelecto debieron haber tenido para, en todo el conocimiento que habían adquirido durante su formación, cuando llegaron a Jerusalén, la ciudad del gran rey, lo único que salió de su boca es preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Increíble, hermanos. Usted tal vez lo ve solamente como una pregunta más, como una historia. ¡Ay, qué lindo, qué bonito! No, hermanos, eso tiene una implicación muy importante que nosotros tenemos tanto que aprender de ello. Y sobre todo, hermanos, en esa fecha, aprovechar para enseñar a nuestros hijos la historia de estos reyes magos, ¿verdad? ¿Cómo vienen? ¿Cómo llegaron? ¿Cuál era su propósito? Así que, hermanos, estos hombres eran especialistas en astronomía, en interpretación de sueños y en escrituras sagradas. Porque estas personas que son sabios, hermanos, no solamente estudiaban lo que ellos habían aprendido como la línea de aprendizaje de Daniel, sino que estudiaban, hermanos, otro tipo de escrituras, pese a que no pertenecían a ellos. Pero fíjense, hermanos, Dios los encaminó a buscar en la escritura verdadera, en este libro, en la ley. Obviamente en ese tiempo la Biblia no está como usted la tiene, pero ellos conocían las escrituras porque era parte de su formación. Así que, hermanos, es interesante ver por este legado que les dejó Daniel en el exilio babilónico, todo el aprendizaje que tuvo Daniel para con ellos, y les dejó para que buscaran esa estrella que los iba a guiar a un Salvador, a un rey, a un verdadero rey. Ahora, qué interesante, hermanos, no solamente quedó en eso, ¿verdad? El recorrido que hicieron es, hermanos, la verdad, algo increíble. El tiempo y la distancia de los Reyes Magos a Belén varía por opiniones de los grandes estudiosos de la Biblia, pero las más grandes estimaciones, por la distancia, por la cultura, por la geografía de donde salieron, hermanos, fíjense, se requirió, hermanos, que ellos tuvieran un viaje de unos 1,600 a 2,000 kilómetros.
para llegar a Jesús, tardando aproximadamente por la geografía del lugar y por el tiempo, el clima de la zona, entre 70 y 83 días, partiendo precisamente como de lugares de Persia, Babilonia, para poder llegar a Jerusalén. Y muchas veces, hermanos, nosotros, y lo hemos vivido mucho en esta iglesia, que nos hemos cambiado en 4 ocasiones de diferentes locales, y cuando nos cambiamos, el primer pretexto es: ya me queda bien lejos, mejor voy a buscar una iglesia más cerca, buscando la comodidad en lugar del Rey. Y seamos honestos, hermanos, mientras más cerca tenemos la iglesia, más tarde llegamos, porque eso es una realidad. ¿Por qué? Porque hay un confort en nuestra vida. Imagínense, hermanos, yo estoy orando porque he visto locales y terrenos en la Avenida de las Torres. ¿Sí sabe de cuál estoy hablando? ¿Está cerca? ¿Verdad que no? Si el Señor nos abre puerta y nos da un terreno para allá, ¿usted va a recorrer esos kilómetros para buscar al Rey? Eso me dicen ahorita, pero ya veremos cuando, si en verdad se sucede. No le va a quedar muy lejos, hermanos. Estos hombres, fíjense, 1600 a 2000 kilómetros, hermanos, para llegar a buscar al Rey. Era su única motivación de ir y pasar todo lo que pasaron. Hermanos, ellos cruzaron aproximadamente 3 países para llegar a Jerusalén. Usted no quiere ni caminar 3 cuadras, hermano, para llegar a donde está el Señor. Hermanos, ellos atravesaron Irak, atravesaron Siria y Jordania para poder llegar a Jerusalén. Perdóneme, no tengo un mapa ahorita, pero en las Biblias algunas traen ahí. Busque usted, hermano, al rato, vean los países que tuvieron que llegar. Ahora, llegando a Belén, hermanos, porque no llegaron el día que nació. Muchos, hermanos, en la historia, en la tradición nos dicen que llegó justamente cuando estaba naciendo o minutos después de nacer. Películas, novelas, historias, cuentos nos enseñan eso, ¿verdad? Pero es mentira. No pasó así. Pasaron meses, hermanos, para que llegaran estos hombres con Jesús. Porque fíjense, ellos, para poder encontrar ese lugar, lo primero que llegaron, según nos narra Mateo 2, es que llegaron a Jerusalén a preguntar. Y obviamente, hermanos, no llegaron y se pasaron en la plaza principal, ¿verdad? En galerías de Jerusalén. ¿Dónde está el Rey que ha nacido? ¿Verdad? Anduvieron indagando, buscando por aquí, por allá. Oigan, ¿dónde está el Rey que ha nacido? Sabemos, hemos visto su estrella, conocemos la profecía. ¿Ustedes saben? Eso no lleva minutos, ¿verdad? Lleva meses, ¿verdad? Así que desde ahí vaya viendo cómo es la situación. Ahora, estos hermanos lo hicieron en este tiempo para evitar el calor extremo del verano. Ellos recorrieron, hermanos, en la historia bíblica, en geografía y en la historia universal, había un sendero que se le conocía como el sendero del incienso. Era una ruta, hermanos. Haga de cuenta usted, para que me entienda la historia normal de México. Nuestra ciudad estaba situada en el Sendero de la Plata, en el Camino de la Plata, que es el camino viejo. ¿Sí sabe cuál es, verdad? Pasa por ahí muy seguido y hoy está lleno de antros y de perdición, pero ese camino era derecho hasta salir a la orilla de nuestra ciudad, donde pasa, se me olvidó el nombre del puente. ¿Alguien me puede recordar el puente que está de las Delicias? El puente de la Laja, ¿sí, verdad? El puente de la Laja. Pero el camino real, hermanos, de la Plata era ese, donde venían todos los mercaderes de San Luis Potosí, de Zacatecas, etcétera, pasaban por ahí, por nuestra ciudad. Bueno, había un sendero del incienso y venían, hermanos, desde Persia para comerciarlo hasta estos lugares de Jerusalén y de otros países. Entonces, hermanos, en la geografía del lugar pasaron desiertos. Imagínense el calor en el verano, en un desierto. Ellos estaban ahí viendo, hermanos, cómo poder llegar a ese lugar. La época
porque el viaje se hizo en caravana y probablemente, hermanos, sí se hizo en camello, porque era el animal que se usaba en esos tiempos. Ahí sí le encontramos lógica, pero lo hacían para sortear el clima. Hermanos, ¿qué animal está capacitado para caminar en el desierto? Lo leímos: dromedarios y camellos. ¿No dice así la profecía? Porque el verano, hermanos, era sumamente peligroso en esa ruta. Y fíjense cómo vamos quitando analfabetismo. Entre estos eventos, hermanos, buscaron a Jesús en Jerusalén preguntando por un rey que había nacido, antes de ser guiados a Belén por la estrella y andar tras los pasos del rey que había nacido. Hermanos, imagínense, todos conocemos esta grande empresa llamada la NASA, ¿verdad? La tenemos como lo más grande del mundo en este tipo de astronomías. Pero fíjense, hermanos, estos hombres no trabajaban en la NASA y eran más sabios que todos los de la NASA juntos. Ellos estudiaban, hermanos, antiguos documentos. Decidieron dejar laboratorios y viajar miles de kilómetros solo porque han descubierto una verdad antigua que estaba profetizada a cumplirse. Ellos iban, hermanos, no con una fe ciega, sino que era una fe basada, hermanos, en el estudio y la observación. Y llegaron a Jesús tan solo por estudiar y por observar, algo que el cristiano de hoy tiene que hacer. ¿Quiere usted saber cosas de la Biblia? Tiene que estudiarla y observar, cosa que el cristiano de hoy no lo quiere hacer. Ahí está el pastor, que lo haga el pastor. Obviamente lo voy a hacer porque es mi trabajo y mi responsabilidad. Hermano, ¿y usted? Usted necesita estudiar, hermanos, también, porque el Señor también usted lo escogió con ese propósito: ir tras los pasos del rey. ¿No es así? Usted lo tiene que buscar, y no es una fe ciega, hermanos. La fe tiene que ser lógica, la fe tiene que ser basada en estudio. Muchas veces, hermanos, ¿cómo se dice? Se enjuicia, se señala, se critica aquel que solamente basa, como porque dice que por fe andamos, no por vista. ¿Cierto o no? ¿Sí lo dice la Biblia, sí o no? Por supuesto, pero Dios, hermanos, no se enoja porque usted lea su Biblia y le estudie para ver si es cierto y lo compare con la creación, que utilice a veces la ciencia, no como ¿cómo se dice? No como la evidencia real de que Dios dice la verdad, porque no, hermanos. Todo lo que vemos en la creación, aquí está porque está escrito, porque está hecho. La evidencia está aquí. Quien tiene la razón es Dios. La ciencia, hermanos, es una herramienta para comprobar que lo que dice este libro es verdad. Y lo vimos, hermanos. Usted lo vio, el jueguito, ¿verdad? ¿Dónde dice que la tierra era redonda? En Isaías, 2700 años atrás, antes de nuestro tiempo. En el siglo XV, la gente creía que la tierra estaba sobre 3 elefantes. ¿Sí lo ha visto, verdad? Y sí lo sabía. Después, hermanos, se creía que la tierra era el centro del universo. Y no, es el sol el centro del universo. Y todo lo que les puedo seguir diciendo, hermanos, pero el punto no es eso. El punto es que el Señor permite que estudiemos. Incluso no se ofende si usted duda, porque precisamente cuando usted duda va a buscar respuestas. Y es lo que le gusta al Señor, que usted busque respuestas como lo hicieron estos hombres. Pero si usted no tiene dudas, hermanos, solamente hay una razón: no lee la Biblia. Así de simple. Y hay que leerla con detenimiento, porque es lo que tenemos que hacer, hermanos. Punto número 2, Mateo capítulo 2, versículo 9. Tantas cosas que tenemos que aprender de estos hombres. Mateo 2, versículo 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, el rey Herodes, se fueron. Y aquí el fenómeno. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Quiero que analice el fenómeno, hermanos.
En las películas vemos que ellos venían desde Oriente, ¿verdad? Y hay una estrella brillante en el cielo. Y que cuando llegaron a Jerusalén, bajó justo en la casa del niño. Así lo presenta la tradición y las películas, ¿sí o no? Pero la historia dice otra cosa. Aquí nos dice que esta estrella, hermanos, apenas hasta que llegaron a Belén la vieron. Y que de ahí los empezó a guiar hasta la casa donde había nacido el niño. Y no era verdad, hermanos, precisamente como nos lo dice la tradición popular. El misterio de la señal en el cielo. Fíjense, hermanos, así se llama el punto número 2. El misterio de la señal en el cielo. El comportamiento natural de la estrella, hermanos, como les dije, no se compone a lo que nosotros vemos en el cielo como una estrella literal. Imposible que haya sido así. Así que, hermanos, fíjense, porque la estrella empezó a moverse para guiarlos y se detuvo justo donde estaba la casa. Algo, hermanos, totalmente sobrenatural. Una estrella, hermanos, como una manifestación de la gloria de Dios. Y está en la Biblia una situación similar. Éxodo 13. Vayamos, hermanos, hasta el Éxodo, porque algo sucedió ya con el pueblo de Israel cuando anduvieron en el desierto, cuando fueron sacados de la cautividad de Egipto. Ya llegó Éxodo 13, versículo 21. Fíjese lo que dice ahí. Y Jehová iba delante de ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando usted analiza pasaje por pasaje, encuentra una similitud divina. ¿Cómo dice que iba la estrella? ¿Y qué dice Éxodo? Jehová iba delante de ellos. Entendemos quién iba delante de los magos. De día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Desde aquí, hermanos, estamos viendo que es una señal que el Señor ya les tenía preparada, que Él, hermanos, en su poder les dejó una guía sobrenatural para que los guiara hasta el lugar deseado. Esta profecía, hermanos, también está escrita en Números 24. No es algo al azar. Esto, hermanos, el Señor ya lo tenía previsto, ya lo tenía planeado. Vaya usted al libro de Números y busque el capítulo 24, por favor. ¿Cómo vamos a quitar la ignorancia y el analfabetismo espiritual? Leyendo mucho. Ya sé que a veces dice, ay, pastor, muchos pasajes que no puede ir al grano. Hermano, yo quiero que usted vea por usted mismo que así es como se estudia y se aprende. Números 24, versículo 17. Fíjense, hermanos, es una profecía que ya leí antes. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Fíjense, hermanos, es una profecía. La profecía de Balaam, de Jesús, lo que iba a suceder. Esta estrella de Jacob, hermanos, porque si se dan cuenta en su Biblia viene hasta en mayúsculas, ¿sí lo notó? Se refiere que es Jesús, precisamente. Y Jesús, hermanos, es el que iba a levantar el cetro de Israel, y es el que iba a herir las sienes de Moab y destruir a todos los hijos de Seth. Hermanos, desde un punto de vista astronómico, esta estrella real que todos vemos en el cielo no pudo moverse delante de personas y detenerse sobre una casa. Esto indica que no era un cuerpo celeste común, como lo que nos han dicho la ciencia, que era una supernova o una conjunción planetaria, etcétera, etcétera. Sino, hermanos, una real manifestación sobrenatural similar a la columna de fuego que guió a los israelitas en el desierto. Algo, hermanos, totalmente fuera de toda lógica. Ahora, lo interesante es que fíjense, ¿qué eran a lo que se dedicaban estos magos? ¿A la qué?
a la astronomía. Ok, interesante, hermanos, porque Dios usó el lenguaje que los sabios entendían, la astronomía, para captar su atención y llevarlos a la verdad. Hermanos, de la misma manera, Dios a cada persona que tiene sus propósitos usa el lenguaje que puede entender. Aquí, hermanos, todos tenemos diferentes profesiones, tenemos diferentes oficios, pero en el oficio, en su profesión, en su carrera, Dios le habla de un lenguaje que usted lo puede entender, de manera que no hay objeción para la ignorancia. ¿Ya me entendió? Usted puede decir: no, pastor, pues es que yo nada más estuve en la primaria, yo qué voy a saber de todo eso, pastor. El Señor para eso no es impedimento. Acuérdese siempre de los 12 apóstoles. De los 12, ¿qué eran los primeros discípulos que llamó? Pescadores. Si vamos, hermanos, sin ánimos de ofender a nadie, en el libro de Hechos se les conocía como las personas del vulgo, ignorantes. Y aún así, hermanos, Pedro en su primera predicación ganó 3,000 almas. En la segunda ganó los 5,000. ¿Usted cuántos lleva? No es desanimar, hermanos, pero no hay ninguna razón para no cumplir el propósito, siempre argumentando mis estudios, ni mi capacidad intelectual. Porque es a veces lo que hacemos. No, y es que yo no puedo. No, es que, hermanos, Pedro, un hombre del vulgo. Imagínense, hermanos, hoy es como si usted hoy fuera a un lugar de construcción, con todo respeto, a un taller mecánico. Usted va a decir: ay, estos hombres hablan bien bonito, ¿verdad? Un lenguaje bien florido. Y me rasgo las vestiduras porque yo pura santidad, ¿verdad? Hermanos, imagínense Jesús hablando con Pedro en sus inicios. Es que ahí Pedro parece ¿cómo se llama? Es que es poeta. Imagínense nomás, hablando con Jesús. Hermanos, no justifiquemos nuestra cultura, nuestro intelecto, porque eso no le importa al Señor. Ay, pastor, es que está utilizando astrónomos sabios. Sí, hermano, porque era el lenguaje que ellos podían entender, y usted le va a hablar en el suyo, en el que usted es, en el nivel académico que tenga. Dios lo va a llamar y lo va a utilizar conforme a sus propósitos, porque ese es nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, en términos tecnológicos, hoy todos, hermanos, tenemos un celular que tiene GPS, ¿verdad? Usted puede utilizarlo para encontrar ¿qué? Una dirección, cualquier cosa, una persona, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, el GPS que dejó Dios a la humanidad es este libro. ¿Quiere usted encontrar a Jesús? ¿Quiere saber dónde está el Rey? Vaya a la Biblia. Este es su GPS, esta es su brújula. ¿Se acuerdan cuando hice el cuento de... ¿cómo se llama? Del barco, el pirata del Perla Negra, ¿cómo se llama? ¿Qué se me olvidó? De Jack Sparrow, que era el pirata convertido a Cristo porque ya no buscaba el perla negra, sino que buscaba la perla de gran precio. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ya ve que él se guiaba a través de una brújula de pirata y cambió su brújula por la brújula del Señor. Fue un cuento bonito, hermanos. Me esforcé mucho en santificar, pero creo que funcionó, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, es que es la realidad. Nosotros tenemos este GPS, hermanos, que Dios ha dejado para aquellos que se encuentran lejos de Cristo puedan encontrar al Señor. Lo terriblemente triste es que un cristiano, teniendo el GPS en su mano, no sepa dónde encontrar al Señor, no sepa dónde encontrar las cosas que necesita para su vida cristiana, porque este libro, hermanos, ocupa un lugar preponderante en su casa, pero no lo lee.
Está ahí empolvado hasta con telarañas. Si me lo presta, hermanos, es seguro que le haga así, mira, y salga. Hasta cosas que deben de existir, ¿verdad? Pero, hermanos, es una realidad. Todo esto, hermanos, que estamos viendo aconteció con estos magos de Oriente y lo pasaron todo con un solo propósito: adorarle. Hoy, amado hermano, déjenme le hago una pregunta y no se le caigan las plumas. Hoy que usted está aquí, ¿vino con el mismo propósito? Adorar a Jesús. ¿Tiene sus presentes? Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Porque yo puedo decir, sí, estoy aquí para adorarle, pastor, es que no me ve. Sí, hermano, pero no le veo sus presentes. A ver, ¿dónde están? Y son 3. ¿Qué significa? Vamos a ver, porque es precisamente el significado profético de los bienes, de los objetos que le llevaron estos sabios a Jesús. Pero hágase una pregunta lógica. Aquí tengo un bebé, mi nieto, que se llama Daniel, por cierto, profeta, espero que esté oyendo. ¿Para qué le servirá a mi nieto incienso? A este bebé. Mirra. El oro, sí le sirve, ¿verdad? Pero, ¿para qué un niño necesitaría estas 3 cosas? Hay muchas especulaciones de que por eso, que para aquello, que la situación, y que el oro, que para que se mantuviera, y que eso no dice la Biblia. De hecho, eso ni tiene nada que ver, por la razón que estos hombres se lo trajeron. Primeramente, hermanos, a la luz de la Biblia, vamos a ver en el Salmo 72 qué significa el primero, que es oro. Porque cuando llegaron, vean lo que dice el versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. ¿Y cómo lo adoraron? Abriendo sus tesoros, y le ofrecieron 3 presentes: oro, incienso y mirra. Usted ya ha escuchado esta enseñanza, pero quiero que vea, hermanos, algo más profundo. Salmo 72. Va a decir, uy, eso ya me lo sé, pastor, mejor ni hubiera venido hoy. ¿Seguro? Salmo 75, versículo 15. Dice, vivirá y se le dará del oro de Sabá. Fíjense dónde venía el oro. De Sabá. Y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. ¿Qué significa esta profecía? El oro, hermanos, el mejor oro que se le podía dar a alguien en aquellos tiempos, en aquellas regiones de Oriente, era el oro que procedía de Sabá. Es como usted hoy quiere comprar oro, ¿a dónde tiene que ir? ¿A dónde? A ver, allá. Hay lugares específicos, ¿verdad? Si usted quiere comprar una buena plata de calidad, ¿a dónde tiene que ir? A Tasco. Bueno, si usted quiere buen oro y estuviera en aquellos tiempos, ¿de dónde quería el mejor oro? De la región de Sabá, de donde vino la reina para hablar con Salomón y se admiraba de su sabiduría. ¿Tendrá relación? Todo tiene relación. Nada es casualidad. El oro, hermanos, es un reconocimiento de su realeza. El oro más puro venía de Sabá y era el único oro digno de la realeza. Así que fíjense el poder adquisitivo de estos magos, como el de ustedes, ¿eh? Llegaron, hermanos, con el mejor oro que podían haber conseguido, que era de Sabá, porque ese oro, hermanos, estaba reconociendo que precisamente ese bebé era el rey. Era rey y se iba a convertir no solamente en el rey de los judíos, sino el rey del mundo. Ahora, más extraño, el incienso. Creo que hasta le haría daño a un bebé, ¿verdad? Pienso yo, a mí me hace daño. Y eso que no soy bebé. Pero ¿de dónde viene que un bebé tenga que tener incienso? Éxodo 30.
Vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a quitar esa ignorancia. Vamos al Éxodo. Vamos a buscar el capítulo 30. Si usted llega primero, me hace el favor de leer el versículo 34. Éxodo 30, por favor. 34. Dice así la palabra de Dios. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, atención con lo que sigue, puro y... Fíjense, hermanos, qué características. No era el incienso, hermanos, que usted compró en la plaza más exclusiva del país, ¿verdad? Como les dije, ellos no fueron a galerías de Jerusalén. Hermanos, era el incienso más puro y santo, que solamente, hermanos, se le podría ofrecer a alguien que era divino. Y hoy las culturas lo siguen haciendo, ¿no es así? Si usted va a cualquier cultura oriental, principalmente de aquel lado, hermanos, lo primero que hacen para darle culto a su divinidad, a su deidad, es ponerle incienso. ¿No es así? Bueno, hermanos, lo sacaron de aquí. Solamente que lo ofrecen a una divinidad que no es el rey. Entonces, hermano, se da cuenta que no solamente era incienso por casualidad, porque olía rico y porque... No, hermanos, era una orden del Señor. Si usted le va a poner ese incienso, tiene que ser puro y santo. Es decir, apartado para un proceso específico divino. Reconocimiento de su divinidad. Qué interesante, hermanos, es cuando ya vemos estas cosas, ¿verdad? Ahora, la mirra, Evangelio de Juan, capítulo 19. Seguimos con la misma historia, pero vamos al Evangelio de Juan ya en el Nuevo Testamento y vea lo que encontramos aquí. Versículo 39. Hermanos, pues Cristo ya estaba ahí en su tumba, pero había un proceso que tenían que hacer los sacerdotes. Llegó Juan 19:39, dice ahí: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto ¿de qué? De mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo movieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Hermanos, Jesús era judío, amén. Obviamente, hermanos, como judío tenía que ser sepultado conforme al rito que ellos tenían acostumbrado. Y una manera, hermanos, de entender qué significaba esto, hermanos, porque la mirra, además de interesante, era de color rojo, como la sangre. Así que la mirra era un reconocimiento, fíjense, un bebé, era un reconocimiento profético de lo que ese bebé iba a padecer y cómo iba a ser ungido en su tumba con mirra y aloes, como dice aquí. Qué interesante, hermanos, porque estos regalos no fueron elegidos al azar, eran declaraciones teológicas profundas. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que el oro de Sabá solo se entregaba a los reyes. El incienso era usado por los sacerdotes. Y Cristo, hermanos, nos dice Hebreos que es nuestro sumo sacerdote. Así que, hermanos, la mirra era un perfume utilizado para embalsamar cuerpos, profetizando que este rey iba a morir por la humanidad. ¿Entiende la importancia de eso? No es solamente quedarse en la cultura, en la tradición y ¡ay, qué lindo, qué bonito! No, hermanos, es ir a la Biblia y entender todos estos conceptos teológicos. Y aquí, hermanos, es donde quitamos analfabetismo espiritual.
Y ahora sí pregúntenme, ¿verdad? Ahora sí puede contestar a las gentes de afuera, ¿qué tiene que ver todo eso? Cuando usted le diga, bueno, ¿y para qué le dieron incienso a un niño? Ya sabe qué decir, ¿verdad? ¿Para qué le dieron mirra? Ya sabe qué decir. El oro, para comprar pañales, ¿verdad? No, hermanos. Que me supongo que sí lo usaron, ¿verdad? Quiero suponer, porque no eran tontos. Porque obviamente también tenían que utilizarlo para su manutención, pero solamente que iban a mantener a un rey. Y eso es característica de un rey, ¿verdad? El oro. Así que, hermanos, pues qué interesante, hermanos. Entregar estos regalos nos deja muchas enseñanzas. Estos sabios, por eso eran sabios, sabían exactamente quién era ese niño, hermanos. Era el rey, era Dios y era el Salvador. La historia de los sabios nos enseña como aplicación que Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sinceridad, sin importar cuán lejos se encuentren o cuánto conocimiento tengan de este libro o de Jesús. Hermanos, estos hombres no eran judíos, eran extranjeros, aparte eran paganos, que entendieron lo que, fíjense, lo que muchos religiosos de Jerusalén ignoraron, que el Salvador había llegado. ¿No es así? No lo reconocieron. Hermano, la estrella cumplió su función de guía. Los sabios cumplieron su función de adoradores. Y los regalos cumplieron y revelaron la misión de Jesús. ¿Y tú, hermano? ¿Estás cumpliendo la función por ir tras los pasos del Rey? ¿Estás cumpliendo tu parte en el propósito divino por el cual Dios te ha escogido para que lo sigas? Esa es una pregunta que usted puede llevarse hoy, hermano. Es una pregunta que usted tiene que analizarse, que le va a ayudar a analizarse a sí mismo, a confrontarse por qué unos hombres paganos han hecho más que yo digo con jactancia, soy hijo de Dios, pero no estoy haciendo lo propio. Hoy una pregunta también, hermanos, no es si la estrella sigue brillando, porque lo sigue haciendo, amén. La pregunta es si nosotros, hermanos, estamos dispuestos, como aquellos sabios de Oriente, a dejar nuestra comodidad para seguir la luz de la palabra de Dios y ofrecer lo mejor de nuestras vidas al único que merece nuestra adoración. ¿Cómo saberlo? Vaya a la Biblia. Quiero decir, hermanos, Jesús no está buscando nuestro oro, está buscando nuestro corazón, porque así lo dice la Biblia. Para Jesús, hermanos, el oro que Él desea es nuestro corazón, que es el tesoro más valioso que nosotros podemos presentar. Y Efesios capítulo 3, versículo 17 lo dice. Apúntele ahí, hermanos, Efesios capítulo 3, versículo 17. Porque, hermanos, ¿qué le podemos nosotros ofrecer a Jesús? ¿Mi oro? No es fácil de conseguir, ¿o sí? No es fácil de obtener. Pero Efesios capítulo 3, versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense, hermanos, es lo que quiere Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿No dice así el proverbio? Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Jesús no está buscando nuestro incienso literal. Él busca, hermanos, nuestra comunión con el Padre a través de las oraciones. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Fíjense, hermanos, el incienso que hoy nosotros le podemos ofrecer a Jesús se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, ¿como quiénes? Como los sabios, delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas ¿de qué? ¿Y qué son?
¿Se da cuenta de lo importante que son los jueves? Él busca comunión, hermanos. Nuestro incienso son las oraciones que podemos elevar hoy y presentárselas a Jesús. Por eso le decía, ¿está dispuesto a adorarle? A ver. No lo veo con su oro. No lo veo con sus mir, con su incienso. Y por último, hermanos, Jesús no busca nuestra mirra, literal. Él busca, hermanos, lo que tipifica la mirra en lo que hizo Jesús. Romanos 12, precisamente. Y este pasaje en Romanos 12, pues es totalmente aplastante para la iglesia, ¿verdad? Porque no deja nada a la duda qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nuestra mirra, por lo que se hizo un niño, como una profecía de sacrificio, Jesús ahora pide nuestro sacrificio en cuerpo vivo, pero lo pide con características igual como le llevaron a mirra a él. ¿Cómo? Santo y puro, agradable a Dios. Hoy, hermanos, todos sabemos que Cristo es nuestra luz y la salvación. Amén. La cantamos y sigue mostrándonos el camino al cielo. Pero, hermanos, hasta hoy día Jesús sigue dejándose encontrar por todo aquel que quiera ir tras sus pasos. Este año, hermanos, hagamos lo que hicieron estos sabios de Oriente. Vayamos tras los pasos del Rey. Pero como lo hicieron ellos. Que no importe la distancia, hermanos. Que no importe el clima. Que no importe la comodidad. Que no importe el sacrificio. Porque créanme, hermano, hermana, que cuando usted esté frente al Rey, todo lo que usted vivió, pasó y sacrificó, valdrá, pensará y verá que valió la pena, como lo hicieron estos hombres. Así que, hermanos, hoy nosotros nos decimos que somos cristianos, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, amén. Pero la Biblia dice que Cristo dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que, hermano, en esta mañana le pregunto, este año 2026 usted ya hizo planes, usted ya tiene propósitos. ¿Por qué no añade uno más? Ir tras los pasos del Rey, como lo hicieron estos magos, estos sabios. Conviértase en un sabio. Busque al Señor Jesús, pese lo que pese y cueste lo que le cueste. Porque al final de cuentas, hermano, eso va a repercutir en su eternidad. Y todo lo que hagamos en este mundo tiene un límite, tiene una caducidad. Pero todo lo que hagamos para nuestro Rey tendrá peso eterno. Y allá, hermanos, nunca estaremos separados de este Rey. Hermanos, eso es algo que vale la pena hacer. Así que, mi amado hermano, en esta mañana yo lo animo a que no se desgaste en las cosas temporales y pasajeras. No se desgaste tanto en las tradiciones y culturas. No hay pecado en lo que hicieron, hermanos, no hay problema. Pero busquemos a Jesús. Busquémoslo de tal manera, hermano, hermana, que cuando lo encontremos realmente, nunca nos separemos de él. Y este año, el propósito es ser sabio. Acuérdense, ser sabio como esto lo hicieron. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Vamos a orar.